Comunicación Colectiva presenta Artlist.io. Contacto contigo. ¿Qué pasó, gente bonita, gente hermosa que escucha este podcast hoy jueves? Como cada jueves aquí presentándonos para ustedes. Jesus, ¿cómo estás? Pues bien, manito, un poquito mojado por la lluvia que nos cayó. Nos agarró el aguacero, ¿no? El cielo se cayó, ahora sí queda esa frase. ¿Cómo te fue en la vacuna? Muy bien, traté de ponerme el tenedor y no se me quedó pegado. No se quedó pegado, no es ese el tema. Sirvió. Dios mío, estamos solicitados aquí. Vamos a checar el día de hoy con un invitadazo que tenemos también por tercer capítulo consecutivo. Dios mío, estamos en una racha enorme. Estamos imparables. Venimos a presentarles al gran ciudadano, gran historiador aquí el día de hoy que nos viene a acompañar. Señor Juan Manuel, por favor, hágase el favor de presentarse, por favor. ¿Nos hace los honores? Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Velázquez Salazar y soy cronista de este municipio por parte del Consejo de Cronistas del Estado de Tlaxcala. Pues muchas gracias por habernos aceptado, por haber aceptado esta invitación. Nos honra tenerlo aquí en este podcast. Lo mismo digo también igual. Muchas gracias, les agradezco también por esta promoción que están haciendo. Pues vamos a la machaca. Vamos a machacar. El día de hoy, pues teniendo una persona como la que tenemos el día de hoy, vamos a checar creo que el tema de leyendas, ya que nuestro pueblo es un poquito vasto en cuestiones de estos temas. Nos puede comentar un poquito de las leyendas que hay aquí en este pueblo. Ahí está los efectos de gran producción. Así empezamos esto. Bueno, hablar de leyendas aquí en Hueyotlipan, hay de dónde tomar las historias que han narrado nuestros abuelos, los tíos, la gente grande. Pues son vivencias que a veces, son casualidades y no se quedan hasta el fin del cuento, como quien dice. Hay cosas que han ocurrido, por ejemplo, en el ex convento franciscano, hoy Centro Cultural, en donde, por ejemplo, alguna plática muy mencionada es la de don Sóstenes Moreno, quien se subía en las bardas altas del convento antes de que fuera restaurado y apostaba con el diablo. ¿En serio? Entonces, sí. Caray. Sí, Madre, muy atrevido eso. Y llegaba el momento en donde el diablo pues a veces perdía y obviamente pues a don Sóstenes no le iba tan bien. Lo bajaba, lo tiraba, le pegaba, lo cinturoneaba como quien dice y el pobre señor pues quedaba ahí lastimado, ¿no? Entonces es una de las referencias antiguas también igual. Hay algo que es importante e interesante también hablar, por ejemplo, del nahual mesoamericano, que es una alegoría que existe en varias culturas, en algunas tiene otro nombre, pero en nuestra zona, en nuestra mesa central, generalmente se le llama nahual. Y yo me he dado a la tarea también de recoger las pláticas de la gente y yo inclusive le titulo cuando me toca hacer algún cuento y dramatizar un poco sobre el tema de que existe un nahual pintito que no es mexicanito por su origen otomí. Porque recuerden que entre la historia que se habla, de lo poco que se ha escrito sobre Hueyotlipan, se habla de que nosotros somos un pueblo de origen otomí, aunque la lengua náhuatl es la que después nos identifica en documentos a partir de 1607, que es el que tenemos más antiguo en el archivo que obra en la presidencia municipal. Entonces de nahuales, espantos y lloronas y demás, la mujer cara de mula también es algo muy recurrente. Hemos escuchado. Algo de la mujer cara de mula la refiere un señor que ya falleció que se llamó Crisanto Saavedra. Este señor Crisanto Saavedra, en aquel tiempo mi abuela lo tenía bastante corto y cuando se iba a tomar, pues obviamente se desapareció unas buenas horas y llegaba a la casa, ¿no? Mágicamente. Y en lo que es ahora la secundaria técnica número 38, en esa subida donde vive la familia Rodríguez, en esa subidita, antes pues era de tierra, y generalmente ahí en la noche al darle la vuelta, y la casa de la abuela quedaba a unos 100 metros más adelante, pues el tío, no sé si por la borrachera, o porque la abuela no le pegara, porque tenía muy buen tino con el tejolote, siempre le atinaba en la cabeza, todas las mamás, porque andaba afuera de hora, y el tío llegaba y decía lo siguiente: no, mamá,
no me pegue usted, no me pegue, por favor. Y le decía a la abuela, cabresto, hijo de... Bueno, le decía de qué, ¿no? Decía, mire, mamacita, yo vi una mujer muy guapa, muy hermosa ahí en esa esquina, ahí de los Rodríguez. Dice, ¿y qué cree? Como que me coqueteaba. Y luego yo, hombre, yo también quería. ¿Y qué es lo que hice? Pues me fui acercando. ¿Y qué es lo que sucedió? Que se le iba alargando la cara hasta que le quedó la cara de una mula. Y la abuela lo que le contestó, hijo cabresto, hijo del maíz, y le dio con el tejolote. Sí, sí le puse una de aquellas también. Pero esa referencia se encuentra en diversas partes de nuestra municipalidad, en que existe la mujer cara de mula, ¿no? Una mujer muy hermosa, que también igual, desglosando un poco la pequeña historia o las pequeñas leyendas que se van tejiendo, viene a cuento aquí la Llorona. Sí. Entonces la Llorona, en todo lugar donde haya agua, donde haya una barranca, donde haya un río, donde haya una laguna, siempre la Llorona pues va a estar presente. No, y hay no sabía eso. Hay un caso referente a la zona que le conocemos ahora como Las Ardillas. Y ahí en esa parte de Las Ardillas, antes pasaba pues la carretera, no es como ahora que ya tiene un libramiento y todo eso. Entonces en esa zona pues siempre había luego accidentes muy graves. Generalmente la barranca pues estaba honda, los traileros al venir a mucha velocidad pues generalmente tenían un accidente, un percance. Y decían lo siguiente, que se atravesaba en la carretera una mujer vestida de blanco, pero también igual lo refieren de dos maneras. Una mujer vestida de blanco, pero preferentemente siempre la aparición de una niña. ¿De una niña? De una niña. Okay. Hay otra parte de la leyenda que está también igual tejida en esa parte de lo que le llamamos la Playa Azul, ya rumbo a San Francisco, sí. en donde se habla de la época de la Revolución, en donde en aquel tiempo los revolucionarios, cuando pasaron por estas tierras, mataron a una mujer, y esta mujer la dejaron enterrada en una de las pequeñas barranquillas que se quedaban. O sea que ahí, y se supone que estaba embarazada y dio a luz ya muerta. ¿En serio? Entonces es lo que se habla en esa zona, y pues obviamente que esa es la niña que pena y vaga, pero también igual se habla de su madre, que también igual es la que se cruza, y muchas de las veces los traileros, por frenar, pues lo que sucedía era que son pues, accidentes. un accidente, ¿no? Por evitar la colisión, ¿no? Otra cuestión también igual, pero eso es en Recoba, yéndonos hacia Recoba, hablan mucho los traileros también en su tiempo de que se aparecía un marrano. Los traileros decían, no, pues ya me encontré, lo atropello y me lo llevo a mi casa, o sea, tan fácil para que no corra, y me lo llevo a mi casa. Comida gratis. Se oía el trancazo el impacto con el animal, y cuando bajaban absolutamente no había nada, ¿no? Entonces son parte de los cuentos, de las leyendas que se van tejiendo con el tiempo y que perviven hasta nuestros días. Actualmente la zona que es de Las Ardillas, pues el último accidente ocurrió más o menos en el 2002, me parece, accidente así muy, muy sonado, que fue una familia que cruzó, se les ocurrió en aquel entonces a un grupo llamado de la CENUG en aquel entonces, junto con algunos vecinos de por ese rumbo, y se les ocurrió poner un tope. Entonces, murió una persona, hombre, o sea, la camioneta pues obviamente volcó, algo sucedió y bueno, falleció. Sí, falleció. Y todavía de ahí, pues todavía algunos años más tarde se oía hablar de esa niña que también salía en las noches penando, y bueno, pues sí que ocurrieron algunos accidentes, pero ya de menor cuantía, ¿no? De menor. Ahora, en el convento franciscano hay también algo muy, muy chistoso, muy curioso. Cuando se recupera el convento, bueno, que se reconstruye, por decirlo así, se pidió al ayuntamiento que se dotara de un vigilante por las noches, obviamente un policía, de los que pues, están ahí en la comandancia. En aquel entonces el que estaba a cargo era Seferino Cortés Macías, comandante de tal corporación. Bueno, y el castigo que había para los oficiales era convento. Si se portaban mal y estaban arrestados, les tocaba convento. Si te portaste mal, te vas al convento a cuidar esta noche. Te vas al convento y no precisamente a cuidar las monjas. No. Porque luego también igual se presta a juego, ¿no? Sí, sí. La situación era que los vigilantes en la noche estaban en el área que es ahora la Biblioteca Pública Municipal 1883. En donde ahora pues, se puede luego ir y ver algún libro, alguna cosa. Y oían que rechinaba la madera, que se oían pasos, y pues eso les sometía un poco de temor a los vigilantes. Bajaban a ver con su lámpara y todo eso. Y hay una
una escultura que se llama la sopladora, que aquí la conocemos ¿Sopladora? más como la besadora. La del sí, beso, sí, la sí. del beso. Todos Que le es hemos de besado. este señor Marín, escultor Marín, que bueno, vino a dar esta cosa por alguna gestión que se hizo con el ITC. En aquel tiempo parece que estando Pedro Avelino, también en ese tiempo fue cuando le tocó, y bueno, la trajeron para acá. Y detrás de esa escultura se aparece una mujer vestida de blanco también igual. Oh. Y eso caray. es porque, bueno, dicen los señores grandes que se debe porque aquí donde está instalado el actual Cobat 15 era un Huawei. Sí, he escuchado que era un Huawei antes de Sí. que Y ese cambiara. Huawei fue Chao. tapado en 1983, donde había una plaza de toros. Y pues la gente se dio a la tarea un buen día de taparlo para que se empezara a hacer el Cobat, porque la gente pedía un Conalep, ¿no? Pero bueno, dejando ese tema histórico, el detalle era de que la Llorona también se aparecía en ese lugar. Entonces, por lo tanto, pues creo que como buenos visitantes y entre fantasmas y nahuales y demás, pues digo que no le costaba nada irse al convento. Bueno, y la cosa, y a lo mejor hasta hacer amistad con don Fray Joseph Moreno, quien fuera el último guardián franciscano en el año de 1648. 1648. Y bueno, es un monje que ya les contaré también algunas cosas que ocurrieron ahí, y les dieron honrosa sepultura, creo que a esos restos, por parte de don Mauro Rivera, también Robles Rivera, que está aquí al oriente de la población, de este lado. Sí, está la tienda de él. Y bueno, fue siendo presidente municipal en 1979, les dio constitucional sepultura a esos restos. Pero entonces hay ahí cosas, hay muertos, ahí vino el ejército, sacó un tesoro, también igual ornamentos de plata, se los llevó. El famoso tesoro del exconvento. El famoso tesoro de los conventos, cercaron toda el área. De hecho, fueron 3 visitas las que hicieron los militares, y pues cada vez se llevaron algo. Entre ellos, pues los huesos fueron los que los desecharon, los dejaron ahí como buitres carroñeros. Ya los huesos ya no se los podían comer. Y esos fueron los que fueron a parar en la presidencia, anduvieron casi los 3 años, hasta que don Mauro Robles les dio constitucional sepultura, porque no se hizo misa ni mucho menos. Pero bueno, el miedo de los policías era saber todo eso. Se habían sacado restos humanos de la zona, que es ahora salón de música. También hay en la otra área donde también igual hay un depósito que ahora parece que es de agua, como es una pileta, según han explicado algunos antropólogos. Está en el interior, en las escalinatas que van a la biblioteca, y pues les daba pánico. Entonces, realmente para ellos estar una noche era una tortura. Y el comandante, pues, creo que no era hombre de miedo, pero a ellos sí les inculcaba eso. Les toca convento, ya les va a salir algo. Y pues siempre era el terror. Y es un cuento recurrente también de ver esa mujer vestida de blanco, oír los pasos, oír quejidos, oír cánticos también igual como de iglesia. Entonces todo eso, pues siempre voces, murmullos, rechinidos de la madera, en fin, todo eso. Entonces, bueno, son parte de pues digamos las alegorías que podemos tener respecto a nuestros lugares pues más emblemáticos. También igual obviamente la Cañada también es muy referente para la presencia de la Llorona, también igual el Charro Negro no, ese se halla más hacia donde son las haciendas. Los susurros, por ejemplo, de la hacienda de San Antonio, cuentan muchos que se quedaban antes en las trojes, pues ahora sí con el maíz, con la cebada, con las pasturas y los almiares también igual, y contaban que en la noche se oían murmullos y que se veía claramente una procesión que iban con velas o llevaban de estas, bueno, no son pabilos, son estaquitas de ocote, bueno, son astillitas de ocote, entonces las encendían a manera de vela, y de esa como antorchitas, algo así, para guiarse, e iban cantando. Entonces es muy recurrente todo eso en esa zona, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, del Charro Negro, pues por algo les llamó la atención a los productores de la película que hizo Antonio Banderas en su tiempo, que fue, ¿cómo se llamó? La del Zorro. Entonces ellos, desde más antes, para hacer una película, investigan en la región qué es lo que hay más o menos de leyendas, que se puede adaptar a sus guiones. Y en este caso, pues el Charro Negro, bueno, pues no fue otro que Antonio Banderas, ¿no? Entonces, en un momento dado, ¿no? Penando y demás y toda la cuestión, pues ese es un referente, ¿no? Oye, esto aún no ha acabado.
te invitamos a que nos escuches en la segunda parte de este podcast con el cronista Juan Manuel, pues aún queda mucho de qué hablar.